Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La escuela representa el lugar donde los niños pasan la mayor parte de su vida cotidiana. Su función principal es educar, enriquecer y proteger a esos estudiantes en un ambiente de respeto mutuo. Sin embargo, hemos visto recientemente y a través del tiempo escenas de violencia y de acoso en diferentes áreas, las cuales se han suscitado en diferentes países. Y para tratar este tema de la violencia y el acoso en las escuelas, tenemos con nosotros a Lester Flaquer y a Ericifrido Guillén, dos educadores de muchos años. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí y muy honrado. Bienvenidos. Yo creo que trajimos o invitamos a dos personas que nos van a edificar mucho acerca de ese tema. ¿Qué tú opinas? Cuando tú tienes que jugar un partido con un equipo difícil, tú buscas jugadores que te ayuden y asistan, y la verdad que tenemos dos buenos jugadores adicionales al equipo de hoy. Serían dos All-Star que tenemos. Bueno, no diríamos que es un Dream Team, porque tú y yo hacemos que esto se opaque como quiera, pero ni modo. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación a este tema de la violencia en la escuela? A mí me gustaría que ustedes nos definieran esa violencia, ese acoso, y que a través de todo el programa hablemos de las causas, de las partes que están involucradas y las soluciones que ustedes presentan para esta problemática. A mí me gustaría, antes de que nosotros hablemos de qué se trata, yo creo que hay un hecho que es prácticamente una experiencia muy a la mano de todos nosotros. A través de los años nosotros hemos visto el aumento de la violencia, no solamente en la escuela, nosotros hemos visto el aumento de la violencia en las poblaciones en sentido general. Hoy en día el mundo está viviendo una situación de violencia extrema, y yo creo que los hogares y las escuelas no son ajenos a ese sistema de violencia que se está viviendo. Así que tú planteas que eso es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad y en los hogares. Sí, yo planteo que la problemática de la violencia dentro de la escuela, aunque tiene el componente de los actores en la violencia, al mismo tiempo es un reflejo de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, que no es algo que se limita a la escuela, se limita a los niños. Uno solamente tiene que ver cómo uno anda en la calle, y en nuestro país y en cualquiera de los países en Latinoamérica hay una agresividad en la calle que es una cosa tremenda, y nosotros hemos escuchado noticias de cómo en un momento dado alguien en tránsito sale de su vehículo, toma una pistola y mata a otra persona, sencillamente por una dificultad en el tránsito. Así que nuestros hijos en nuestras casas y en nuestras escuelas no están ajenos a esa problemática. Así que yo creo que es algo que no solamente es escolar, es la violencia en sentido general. ¿Cómo tú definirías esa violencia? Porque no solamente violencia física, hay diferentes manifestaciones de esa violencia, Ericifrido. Sí, nosotros hablamos de acoso o violencia escolar cuando nosotros vemos un patrón de agresión o de molestia hacia otro compañero o compañeros de manera constante y repetida. Y este tipo de agresión puede ser de manera física, el niño que es más alto que el otro, más fuerte, y comienza a empujar o a golpear o le da por la cabeza, o a veces ya son golpizas. Tenemos el tipo de violencia o acoso que es social, cuando intencionalmente se excluyen algunos niños o jóvenes del grupo. Está lo que se llama agresión emocional o psicológica, cuando se toman aspectos del joven o de la joven y se agrede ya sea su aspecto físico, alguna debilidad en especial. Nosotros debemos entender que el acoso
usualmente funciona como una manera de demostrar poder, de unos ser levantados y exaltados y humillar a otros. A mí me llamó mucho la atención viendo el reporte del UNICEF de la violencia en las escuelas. En América Latina, los 5 países que muestran un mayor índice de violencia física está Argentina, Ecuador, República Dominicana, nosotros estamos en tercer lugar, Costa Rica y Nicaragua. Un índice bastante alto para... No es una buena lista en la cual estar. No es una buena lista en la cual estar, así como tú lo dices. ¿Cómo ustedes tratan esto en la escuela? ¿Qué ustedes hacen con toda esa problemática, con todos esos tipos de violencia que se presentan continuamente? Bueno, lo primero es que nosotros intentamos no enfocarnos primeramente en evitar el acoso. Nosotros intentamos enfocarnos primeramente en promover una cultura de respeto y de dignidad y de valor. Nosotros a veces pudiéramos concentrarnos en decir no al bullying, no al acoso, pero eso no resuelve el problema, no va a la raíz del problema. Así que lo que nosotros hemos intentado hacer es más bien promover una cultura de respeto, amor al prójimo y dignidad por la vida. Usted me iba a hacer una pregunta. Sí, las personas que nos están mirando a través de la televisión y nos escuchan a través de la radio, ¿qué es el bullying? Se deben estar preguntando qué es eso. Porque eso es un término en inglés. Sí, es un término en inglés que nosotros en español lo hemos traducido como acoso. Y tiene que ver con eso que decíamos hace un ratito de esa agresión o molestia consistente, constante, intencional, con el deseo de dañar a otro. Y donde hay un desequilibrio de fuerza también, sí, tiene que haber. Sí, esos son básicamente, digamos así, los 3 componentes del acoso o del bullying. Palabra que tomamos del inglés es desequilibrio de poder. Hay uno más fuerte que otro, ya sea físicamente o intelectualmente o económicamente. La persistencia es algo repetido, no es un evento de una ocasión. Y es algo intencional, no fue algo sin querer o espontáneo. Iba a decir que es importante que nosotros veamos esos 3 elementos, porque hoy en día en las escuelas y en los lugares de trabajo se le llama acoso a cualquier cosa que en la época en que nosotros nos criamos era hasta parte de lo que significaba crecer dentro de una familia o en una escuela y uno adquirir lo que hoy en día le llaman resiliencia, es decir, la capacidad de tú resistir. ¿A quién de los que estamos aquí en sus casas, sus propios padres, no le pusieron en un momento dado un nombre por algo, por una característica de uno que a uno le molestaba? ¿Qué nombre te pusieron a ti? Bueno, es interesante saber cuál sería el nombre. Yo tenía sí, varios. Se puede saber. Sí, ¿verdad? yo tenía varios locos. Aquí entre nosotros. Yo tenía aquí entre nosotros para el público. Y para América Latina. Sí, para América Latina. Yo tenía varios nombres. O sea que tú tenías diferentes maneras de acosar. De ser acosado. Ah, está bien. Sí, de ser acosado. O sea, perdón, y yo no le llamaba acoso, por eso es que estoy diciendo eso. O sea, era parte de la dinámica familiar en la que uno tenía que aprender y aún buscar maneras de cómo tú decir, a mí eso no me va a molestar, y uno crecía en saber recibir en un momento dado relajos que hacían a uno más fuerte. No sé si yo me explico. Ahora, claro, eso podía llegar al acoso. Sí, pero tú eres muy hábil y yo no quiero que te me salga del tema. ¿Cuáles eran los nombres que te ponían a ti? Porque es interesante. Porque tú estás saliendo del tema. No, había yo siempre he tenido como la curiosidad de conocer muchos detalles. Me gusta leer de manera, lo que le llaman trivia. Y una vez recuerdo que El Salvador me regaló un libro sobre eso, sobre las trivias. Y a mí me encanta ese tipo de lectura donde yo no llego a profundizar en muchas cosas, pero conozco detalles varios. Y en conversaciones familiares, alguien decía algo y yo decía, no, yo leí tal cosa. Entonces el mote que me decían era, tú eres el fenómeno, tú eres el que te la sabes toda.
Y no era simplemente que yo me la supiera todas, es que me gustaba tener conocimiento. Pero eso es hasta positivo, eso que te decía. Pero lo usaban para un poco para molestar. Sí, en mi época de desarrollo, ¿no? Cuando uno come mucho, jovencito. La draga. Sí, no, había un familiar era que me decía al pobre, hay que darle pájaro bobo para el apetito. Para abrir el apetito. Exacto. Sí, pero que esas, como eran tú dices, cosas familiares. Son cosas que la familia hasta disfrutaba en un momento dado, aunque puede en un momento dado de niñez molestar, uno puede no gustarle, pero es algo que ayuda en el carácter, no es el propósito de esa violencia o de ese abuso, de ese acoso que estamos mencionando hoy. Exacto, lo que se está mencionando hoy va a el uso repetido, intencional, de cosas que molestan a la otra persona con el fin de ponerlo hacia abajo, es decir, como decía Sigfrido, hay un desequilibrio de poder y entonces la otra persona o las otras personas aprovecharse de ese tipo de situación, ya sea porque quieren molestar a la otra persona y se deleitan en ese tipo de cosas o porque buscan otros fines. Entonces yo quería hacer la diferencia. Y es muy importante para evitar hipersensibilidad. Ese es el punto. Eduardo, a mí algo me gustó de tu pregunta y es ¿qué ustedes están haciendo al respecto? Y aquí les comparto algo de muy cercano a mí, algo de una familia muy cercana a nosotros. Vivió una experiencia como esta no hace mucho, en donde una familiar mío, una niña, recibe este acoso por mucho tiempo. Los padres trataron de incluso estimular a que ella se congraciara haciendo regalos a sus amigos, etcétera, pero todo continuó. Cuando los padres se acercan a lidiar con la situación, lo que hizo la escuela fue enviarles a ellos a tratar con psicólogos. Sí. Entonces, imagínense la reacción que tuvieron. Por eso, el ver esto que ustedes proponen de trabajar con estos casos y ayudar a la valoración de la dignidad humana, trae alivio y esperanza en medio de la situación. Ahí me gustaría ahora que él siguiera con lo que estaba exponiendo, y perdona que te haya cortado, pues yo quería hacer ese paréntesis ahí, porque es importante. Lo que pasa es que el éter es un elemento de estudio, ¿tú entiendes? En todo momento. Y tenemos que saber, tú ves, cómo él utilizaba. Lo están acusando. Pero bullying. No. Okay. Nosotros no solamente intentamos promover una cultura de respeto y dignidad humana y amor por el prójimo, sino que también prestamos atención a la prevención del problema y luego, si sucede el problema, entonces a juicios y consecuencias. En la parte de la prevención, nosotros debemos estar apercibidos de ciertos perfiles que se dan. El acosador usualmente tiene una manera típica de ser y el acosado también tiene sus peculiaridades. Así que nosotros intentamos entrenar a nuestros profesores y los encargados de disciplina y de ambiente escolar, mantenerse atentos a si alguno de estos patrones se están dando para poder intervenir a tiempo. Nosotros podemos ver que un joven, una niña acosadora, porque no solamente son los varones, puede ser alguien agresivo, violento, irritable. Usualmente son orgullosos o arrogantes, porque recuérdense que es un asunto de desequilibrio de poder y el arrogante y el orgulloso lo que quiere es mostrar poder y ponerse por encima de los demás. ¿Qué quiere mostrar? ¿Que es superior a los demás? Que es superior a los demás. Que es superior a los demás en algún aspecto. A veces se puede dar porque el muchacho es muy inteligente y quiere mostrar su superioridad. Pero en otras ocasiones es precisamente como una manera de ocultar o tapar una debilidad. Y tenemos al muchacho que es bastante, digamos así, limitado en sus estudios o pobre en su desempeño escolar. Pero una manera de compensar eso es siendo un molestoso, siendo un payaso. Eso es para destacarse en el aula. Eso es para destacarse de alguna manera en el aula y ser reconocido. O para denigrar a aquel que tiene una fortaleza que él no tiene. O sea, ¿cómo, por ejemplo, ataca a un estudiante que es uno de los mejores en el aula cuando él no lo es? ¿Qué le dice?
usa nombres, no le dice solamente fenómeno, le dicen cerebrito, o tú eres un nerd, o tú no haces más nada que simplemente estudiar, tú no tienes vida social, tú no puedes hacer más nada bien. Y buscan maneras de atropellarlo. Aun cuando sacan buena nota, yo tenía una estudiante que me decía, hay veces que a mí me da miedo sacar menos de 98. ¿Y por qué? Porque si saco menos de 98, los demás estudiantes se van a burlar y van a decir, ni ella logró, mire que sacó menos de 98. Y la molestaban muchísimo con eso. Ella tenía temor de sacar menos nota que eso, porque si no la molestaban por eso. Yo quería añadir algo a ese detalle, y es cómo una persona que hace acoso identifica en qué cosa va a molestar. Son estudiosos, como lo son los caricaturistas. Yo no sé si ustedes han visto que el caricaturista toma un detalle de tu personalidad y lo resalta. Y son personas estudiosas de ese tipo de cosas. Lo único que la motivación es completamente negativa. Entonces, de ahí ellos van identificando. Te dicen una cosa, hoy no te molestó, pero mañana te dicen otra cosa, ve que te molesta, y entonces empiezan a repetir esa acción hasta que logran sacarte de tus casillas. O sea que es un arte realmente. Una de las cosas que nosotros le decimos a nuestros profesores y personal es que estén pendientes de estudiantes peculiares. Hay estudiantes que tienen ciertas peculiaridades físicas. La cara la tiene de cierta manera, su cuerpo es de cierta manera, sea sobrepeso, sea muy flaquito, sea muy alto, sea muy pequeño. El pelo, el color, son peculiaridades que salen del resto. Que utiliza... Esos tienden a ser apuntados por un acosador, pero también tienen peculiaridades de carácter. Pero a mí me gustaría que tú continúes hablando de esas peculiaridades en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Hemos estado hablando acerca del tema de la violencia escolar en este programa, y quisiéramos traer una cita que estimule a los padres a dedicarse a la labor de criar a sus hijos con la sensibilidad que nosotros debemos procurar en sus corazones. Esta cita de John Wesley dice lo siguiente: el padre que se dedica a someter la terquedad de su hijo trabaja junto con Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que gratifica la terquedad hace el trabajo del diablo, hace la religión imposible, la salvación inalcanzable, y hace todo lo que está a su alcance para condenar a su hijo, alma y cuerpo, eternamente. Sigfrido, en el segmento anterior tú empezaste a decir cómo atacan los rasgos de carácter para burlarse de esos rasgos de carácter de los demás compañeros. ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno, las personas tienden a ver peculiaridades del carácter del otro, en especial con los que son hipersensibles, los que son fácilmente afectados por un relajo y que se ponen a llorar, especialmente a los que llaman llorones. Pero eso se da en los cursos más bajos, ¿verdad? Eso se da en todos los cursos. Quizás ya cuando son más grandes no lloran con tanta facilidad, pero sí nosotros hemos tenido muchachos que no lloran, pero se molestan, se ofuscan, y es hasta gracioso verlos molestos. ¿Por qué? Porque por la forma en la que pierden sus estribos y porque no pueden ni siquiera discutir bien, porque perdieron el control totalmente. Entonces, un acosador ve eso, ve que se molesta, pero que su molestia no lo va a llevar necesariamente a golpearme, sino que él va a hacer una tontería y va a actuar alocadamente, pues entonces yo lo molesto. Ellos lo ven como combustible para seguir incendiando el fuego. Exactamente. Continúa molestando. O ves a alguien acobardado
y saben que lo molestan y se queda callado y echado hacia un lado. O sea, no hay una sola manera de molestar a alguien y de acosar a alguien. Si el joven tiene ciertas particularidades de comportamiento, como si es afeminado, eso puede ser una gran razón de ser acosado y ser molestado y ser ridiculizado en un curso. Los olores. Los olores. El físico. El físico. O sea, hay múltiples razones. Los olores, tú dices la higiene de la persona en ese sentido. Si le huele la boca, las axilas, todo lo que es peculiaridad es un foco para ser, como decía el señor Flaquer, ridiculizado y aumentado. Así que cuando eso sucede, nosotros tratamos de estar pendientes de esas conductas peculiares. Pero nosotros incluso hablábamos en el receso, de la importancia de nosotros volver a recordar por qué hacemos esta cultura de respeto y de amor al prójimo y al mismo tiempo de prevención. Y todo esto se trata no solamente de la salud psicológica del muchacho. Hay algo todavía más profundo que nosotros queremos cuidar y respetar, y es la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, el pastor Salvador le puede responder como teólogo muchísimo mejor qué es la imagen de Dios. Pero yo le pudiera dar una ilustración en lo que usted piensa, pastor Salvador. La imagen de Dios, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1 y vemos a Dios ya a punto de crear al hombre, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y una forma de ilustrarlo es lo siguiente. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, lo que vemos en el espejo no soy realmente yo, es un reflejo de quien yo soy. Entonces, cuando Dios nos creó para no ser como Él o ser idénticos a Él, sino para ser un reflejo de lo que Él es. Yo puedo conocer ciertas particularidades de una persona viendo su reflejo en el espejo. Si yo voy manejando y veo por el retrovisor, yo no estoy viendo el carro que está detrás de forma directa, pero yo uso el retrovisor para poder tener una idea de lo que hay detrás de mí sin necesariamente verlo de una forma directa. Bueno, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, digamos así, nos usó como espejo para que el resto de la creación no viera a Dios de forma directa, sino que lo viera de forma indirecta a través de nosotros, de que nosotros somos, cómo somos. Y más detalles el pastor Salvador puede dar. No, el único punto que quería, tú lo has explicado muy bien. El hombre por identidad es un representante de Dios. O sea, quiéralo o no, el hombre es un representante de Dios. El punto es la implicación que eso tiene. Cuando nosotros vemos en Génesis, después del diluvio, la directriz que Dios da al hombre de cómo debía tratar al hombre, al otro, dice que si alguien derramaba sangre del hombre, por esa sangre su vida debía ser también pagada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, el hecho de que algo ocurra, le ocurra a un hombre, no significa que debe tener el mismo trato de que algo que le ocurra a un animal. O sea, el hombre tiene una dignidad que el animal no tiene, y por eso tiene que haber un trato especial. Pero no solo se va al punto de la violencia física, de yo atentar contra la vida de otro. En el libro de Santiago, en el capítulo 3, Santiago habla del tema de la lengua y el uso de la lengua. Y observen lo que dice: con ella, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? En otras palabras, ¿vamos a bendecir a Dios y vamos a maldecir su imagen? No. La implicación de que el hombre esté hecho a imagen de Dios abarca el trato de la violencia, el punto de la violencia física y el punto del acoso también verbal. Ok. ¿Ustedes enseñan esto a los estudiantes en el colegio? ¿Qué reacción ustedes tienen de esto?
Como cuando uno enseña la verdad, a veces es escuchado, otras veces no. Ellos van oyendo y hay cierta información que ellos graban ya y saben responder. ¿Por qué tú deberías respetar? Porque tienen la imagen de Dios. Pero eso no significa necesariamente que de inmediato lo abrazan, lo aman, lo entienden y lo defienden. Eso es verdad, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que trabajar con la esperanza de que cuando uno enseña lo que Dios demanda, lo que Dios exige, nosotros vamos a hacerlo con la esperanza de que en un momento eso va a tener efecto en la vida del que lo está recibiendo. Línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y no es lo mismo decir, no hagas bullying, que eso es malo, a tú decir, no hagas bullying, porque cuando tú haces bullying, no es contra esa persona que te estás enfrentando a Dios. Entonces, eso tiene un peso específico que no tiene lo otro. Y por eso es que puede ser que la persona con quien estemos hablando no lo recibe en el momento, pero nosotros estamos dejándole en su conciencia, en una esquinita, una verdad que la Biblia enseña, que en su momento Dios la puede usar para traer a esa persona arrepentimiento. A lo mejor el día de mañana supraabusa de una persona en particular. Y en ese momento él puede recordar, wow, espérate, o sea, yo estoy haciendo esto contra Dios mismo, no es contra Salvador, no es contra Eduardo, es contra Dios mismo. O sea, Dios me va a demandar, conforme ese texto que tú leíste de Santiago. Dios me está demandando la manera en que yo me relaciono con las demás personas. Una pregunta, ¿cómo impactan los hogares en este ambiente de la violencia escolar? ¿Y cómo ustedes ayudan a los padres a poder lidiar con esta problemática? Ok. Yo voy a empezar hablando y luego le voy a pedir a Sigfrido que continúe con ese detalle, pero definitivamente nuestros hijos aquí en la escuela no son personas aisladas, sino que ellos en gran parte son producto de lo que ellos viven en el entorno familiar. Es verdad que la escuela es el tiempo donde los muchachos se pasan más tiempo, pero la persona número uno de influencia en la vida de los estudiantes son sus padres. Así que cuando nosotros vemos este tipo de cosas, podemos pensar una de dos: o su familia no sabe acerca del comportamiento que este muchacho está teniendo ahora, o su familia lo sabe y no se da cuenta de todo lo que esto puede implicar, porque como yo decía ahorita, hay espacios familiares donde se fomenta esto, y uno ha visto inclusive casos de personas que te dicen, pero ¿cuál es el problema que tiene eso? Nosotros en casa usamos eso y relajamos con eso, y sí, en un momento dado alguien se molesta, pero yo estoy criando a hombres que tengan que saber aguantar. Al principio yo dije que nosotros no debemos llamar acoso a todo lo que sucede, porque la gente tiene que aprender a aguantar y a tolerar. Sí, por eso tiene un límite. Eso no es de aplicación universal, sino que tiene un límite. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has tenido bregando con familia, que tú has estado más directo que yo ahora mismo? Primero nosotros vemos cómo la familia afecta a sus hijos. Nosotros sabemos por la Biblia completa y el Señor Jesucristo diciendo que es de dentro del corazón que salen los homicidios y todo lo malo. Así que nosotros primero apuntamos hacia el corazón. Nadie puso el odio en el niño. El odio estaba en el niño y pudo tener ciertas influencias y ciertos factores que hicieran que eso saliera a colación. Y como decía el pastor Lester, el factor más importante en la vida de un muchacho para sacar lo que tiene dentro es la familia, ya sea la presencia o la ausencia de la familia. Correcto. Porque yo puedo tener un padre presente que es abusivo y eso definitivamente va a afectar. Pero también puedo tener un padre o una madre ausente que no me cuida, que no me cría, que no me guía, y eso igual causa irritación en el muchacho. O sea que puede darse por cualquiera de las dos cosas. Uno de los aspectos que sucede en la casa que él mencionaba, más frecuente y promotores del acoso y la denigración, es el uso del humor. Dios nos creó con sentido del humor y Él usa sentido del humor en las Escrituras. Sin embargo, yo creo que de forma particular nosotros como latinos
debemos de cuidarnos de nuestro humor. Nuestro humor tiende a ser denigrante y a atacar a debilidades de la persona. Entonces nosotros debemos de promover el buen sentido del humor. Una casa sin sentido del humor es un lugar difícil de estar. Pero nosotros debemos de cuidarnos de que mi sentido del humor no denigre la imagen de Dios en el hombre. Y nosotros debemos de tener cuidado porque hay veces que la persona puede decir, pero yo no me sentí ofendida. Sí, pero no importa cómo tú te sentiste o cómo tú lo recibiste. El punto es que se está bajando o se está menospreciando la imagen de Dios en ti. A mí me llamó la atención, estando en Ecuador, que vi un restaurante que le habían puesto el nombre, estaba afuera, decía El Ñato. Y yo dije, oye, qué nombre tan extraño que le pusieran a un restaurante. Y aquí le llaman ñato lo mismo que nosotros llamamos ñato. Realmente sí, aunque el uso aquí es que se le dice ñato al que tiene la nariz muy grande. Okay. Y yo, o sea que es un tipo de relajo. Sí. Es una especie de humor, sentido del humor, que puede ser agradable o pasarse de gracia. Como llamamos restaurante El Tuerto. Exactamente. Y usualmente en el caso de nosotros el ñato tiene que ver con alguien que habla raro, tiene una forma que hablan nasal y extraño. Y usualmente cuando nosotros pensamos de esa persona, ya la persona tiende a acostumbrarse, pero nadie quisiera ser reconocido como un ñato, porque suena mal. Sí. Entonces nosotros intentamos de ayudar tanto al niño, al joven, como a los padres a entender, a tratar de poner las mismas etiquetas que las escrituras utilizan. A veces nosotros le llamamos a eso sentido del humor, pero realmente es denigrando a una persona. Otras veces le podemos decir que nosotros jugamos físicamente, pero realmente a veces es violencia o es abuso. Entonces, muchas veces nuestro trabajo es tratar de ayudar al padre, a la madre, a la familia a poner etiquetas apropiadas de qué está bien, qué está mal. Y a veces nosotros decimos, es que yo estoy acostumbrado a hacer eso, así me criaron a mí. Bueno, pero nosotros tenemos que decir, sí, pero no importa lo que sucedió en tu casa. Vamos a tratar de ir a las Escrituras y que nuestro modelo sea las Escrituras y no necesariamente lo que sucedió en casa de mi abuelo y luego en mi casa. Yo creo que había una diferencia también a nuestra época de niñez, y es que los extremos a los que se lleva la violencia hoy en día no eran los extremos necesariamente de nuestros días. O sea, aún un pleito físico no terminaba en lo que terminan muchos pleitos físicos al día de hoy. Antes era puñetazo. Exactamente. Hoy los grandes peligros es que ahora las escuelas tienen que tener detectores de metales porque introducen armas a las escuelas. O sea, los riesgos ahora son aún mayores. El nivel de violencia es extremo, y eso no deja de recordarme a mí el texto de Génesis, cuando el Señor encuentra la violencia que había antes del diluvio. Dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y lo que había era muchísima violencia, y por eso había determinado traer el diluvio a la tierra. Y luego dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. O sea que hay niveles de violencia que para Dios llega a un colmo, y fue lo que pasó en ese momento. Estaremos viviendo días así. Que yo quería añadir una dimensión a lo que estamos hablando, y es el hecho de que cuando nosotros conversamos de estas cosas aquí, la familia que tenemos en nuestras mentes es una familia donde está el papá, la mamá, o la mamá es soltera, o el papá es soltero, y viven en su casa, en su apartamento. Pero la realidad de más del 60% de las familias de nuestro país, esas no son las condiciones que tienen. Y eso es un elemento que juega un factor muy importante. Y quizás en Latinoamérica, no solo aquí en nuestro país. Por eso te digo, o sea, por eso quiero tocar eso, porque
nosotros estamos pensando en el hogar donde los niños que vienen a nuestra escuela, su papá los vienen a buscar, tienen el devocional, y es verdad que pueden tener un mal concepto de cómo lidiar con ese tipo de relajos, situaciones, y uno tiene que ayudar al muchacho. Pero lo que sucede en nuestras escuelas es que el 60% de la población de nuestro país vive en hacinamiento. Es decir, viven en lugares donde las casas están una pegada al lado de otra, tú no tienes ni siquiera prácticamente ventanas, y donde la violencia es extrema. Y las aulas mismas están copadas de estudiantes. Pero la violencia es extrema en el sentido de que, y eso es la estadística, ¿verdad? El papá le mete golpe a la mamá o la mamá abusa del papá. Tú sales a la calle del barrio donde tú estás, que es una calle estrechita, y para tú salir de ahí a allá, tú tienes que ver cómo tú te congracias con la gente, porque si no, tú vas a recibir o un puñetazo, pandillas abuso, o esto, abuso. Y esa es la realidad de la mayoría de las familias de nuestro país. Y estoy seguro que eso sucede en todos esos países donde se ha hablado de violencia. O sea, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esa clase de situaciones donde realmente tú tienes el entorno en contra, las personas en la casa en contra, que si no son violentos, ellos van a sufrir pérdida y están criando a sus hijos en esa violencia? Esa pregunta que tú has hecho, yo quiero que ustedes nos la contesten en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro Guerra de Palabras de Paul David Tripp. Guerra de palabras tratando el corazón de tus problemas de comunicación. Todas nuestras relaciones personales son moldeadas mayormente por nuestra comunicación. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, nosotros debemos aprender qué está moldeando nuestro corazón y cómo se manifiesta esto en nuestro hablar, en nuestra comunicación y en nuestra relación con nuestros semejantes. Por esto, recomendamos este libro, Guerra de Palabras, de Paul David Tripp. Lester, tú decías en el segmento anterior que el entorno donde vive la persona, la misma interrelación con sus padres, con sus hermanos, con sus vecinos, fomenta mucho esa violencia. ¿Qué debemos hacer? Bueno, antes de pensar en qué debemos hacer, porque el problema es un problema complejo. Primero, por lo que decíamos anteriormente, de que es un problema que tiene que ver con el corazón de la persona. Es lo primero. Sí. El problema no es un problema externo, es un problema interno. Pero a todo eso se añade de que hay una cultura general de violencia. Cuando uno ve la televisión, ayer veía yo un programa que es una serie sencilla, no voy a mencionar su nombre porque no vale la pena, pero ponen una escena cruda de una persona que sufre una caída. Y tú dices, yo no pude verlo. Fue como, wow, quitar los ojos de ahí. Pero la gente va viendo eso, y el alma se va acostumbrando a ver ese tipo de cosas. Y nosotros vemos una generación que dice, eso no es nada. Los juegos que juegan, los videojuegos que se juegan, los que son más exitosos son los videojuegos que tienen más niveles de violencia. Es una cosa realmente para mí espantosa. ¿Qué hacer con todo eso? Bueno, yo lo veo como algo realmente complejo, porque requiere de educación, y no educación como la gente ve a la educación, como si la educación fuera una salvadora. Es educación a la manera de Dios. Es decir, si el problema que nosotros tenemos cuando estamos abordando a otro es porque estamos afectando la imagen de Dios, nosotros necesitamos hacerle saber al que acosa y a las personas que están en ese entorno cuál es la dificultad que ellos tienen con Dios.
Y eso es algo realmente que no es sencillo de hacer, porque nosotros tendríamos que llegar a esos lugares, a esos barrios, a esas escuelas y tratar de instruirles en ese sentido. Ahora, ustedes conocen la dificultad que eso conllevaría. Es decir, no es algo que nosotros podemos resolver de la noche a la mañana. Y una vez tú has tocado esos corazones de esas personas, entonces enseñarles a vivir a la manera en como Dios dice que ellos deben vivir. Nosotros mismos, en nuestras propias familias, en nuestros propios entornos, ¿cuántas veces no nos tocamos o no nos vemos a nosotros mismos haciendo cosas de esta naturaleza que sabemos que no están bien hechas? Yo no sé si a ustedes les sucede, pero a uno le sucede que de repente tú dices, ¿debería yo estar viendo esta cosa o relajando en la forma que yo estoy relajando? ¿No debería yo parar? ¿Y cuántas veces uno no ha tenido que decirle a una persona, mira, perdona por el relajo que traje sobre la mesa el otro día porque no estuvo bien? O sea, llamé la atención sobre una debilidad tuya o sobre un defecto tuyo. Y uno ha tenido que vivir ese tipo de cosas. O sea, que nuestro deleite o placer o buen rato no debe ser a costa del sufrimiento de otro, de otra persona, o de la burla de otro. Y eso nos llama a vivir una vida de autoexamen y consciente de qué yo estoy haciendo, en qué me estoy deleitando, qué estoy procurando, porque a veces uno vive muy ligeramente y uno mismo no se trae a cuentas y piensa, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Con qué estoy relajando? ¿En qué me estoy gozando? Y eso es primordial. Hay veces que nosotros quisiéramos sacar a nuestros hijos o nosotros mismos salir de este mundo y no lo vamos a poder hacer. Hay personas que no van a poder salir del barrio donde están, pero nosotros como padres podemos ir entrenando a nuestros hijos a ver al prójimo y ver aún el sufrimiento desde una perspectiva bíblica. Pienso en Jesús en el Sermón del Monte, cómo ver al enemigo. Un acosador es un enemigo. Entonces, yo puedo comenzar a enseñarle a mi hijo solamente la parte de defenderte, denunciar, no permitir, pero no enseñarle la parte de orar, amar, bendecir, poner la otra mejilla. Y podemos perdernos de vista y manejar el problema como el mundo lo maneja. Así es. Yo les decía fuera de cámara que al menos en la época de nuestra juventud, el no quedarnos dados, o sea, si nos golpeaban, si había golpes por medio, que uno fuera el último en dar. Y yo creo que eso es una filosofía que se aplica mucho al día de hoy, que sencillamente no es cierto. O sea, es posible nosotros quedarnos dados para la gloria de Dios lo enseña, sí. Y para el bien de ambas partes. Entonces, en ese y de sentido, hecho la Biblia en Proverbios le dice que es una honra quedarse dado. Porque ejerce un dominio sobre su cuerpo, de aguantarse en lo que pudo haber hecho o pudo haber dicho, y se dominó su impulso. Y hay una honra, dice, es más grande es esa persona que el que conquista una ciudad. Así es. Ustedes saben el alto índice de divorcios que hay en nuestras sociedades. Familias donde tenemos a la madre criando a los hijos, eso pasa más de un 50%, tiene que trabajar, tiene que proveer para la casa, tiene que ser cabeza de hogar, al igual que también nuevos matrimonios donde se están educando a esos hijos. Hay personas que están educando a los hijos de su matrimonio anterior. Lo tuyo, los míos y los nuestros. Exacto, como dicen, los tuyos, los míos y los nuestros. Hay diferentes niveles de madurez cristiana en esos padres también, aunque nunca se hayan divorciado. Su hijo viene, una madre soltera que está educando a sus hijos, imagínate, viene quejándose que lo están burlando, ella no tiene el tiempo, tiene que dedicar tiempo a la familia. ¿Qué tú le dirías en esos casos donde hay tantas situaciones diferentes en los hogares? Porque esa educación empieza en el hogar. Ustedes pueden instruir en los colegios, hablar de la imagen de Dios, pero la responsabilidad de la educación de nuestros hijos, si son los que acosan o los que son acosados, nosotros somos los que tenemos que instruirlos. ¿Qué podemos hacer? No sé.
Yo creo que... Perdón, cuando te pongo todos esos ejemplos, los diferentes tipos de hogares, para plantearte los diferentes tipos de problemas que se presentan. Yo creo que no es realista uno pensar que puede resolver el problema solo con esta persona, con esta señora. Nosotros vamos a necesitar una red de ayuda. Van a necesitar el colegio que le ayude, la iglesia, amigos, porque uno solo no va a poder estar todo el tiempo que se necesite para poderla soportar y ayudar. Yo creo que debemos ayudarla a enfocar el problema del sufrimiento como algo de esta creación caída. Y debemos ayudarla a entender el sufrimiento bíblicamente y aún usar el sufrimiento de cierta manera redentora. O sea, no es que el sufrimiento per se me va a purificar, pero ayudarla a ver ejemplos bíblicos de cómo el sufrimiento trajo bendiciones. Y el mejor ejemplo es Jesús. Tenemos otro caso como José. Obviamente eso no justifica que alguien esté sufriendo. El que no te preocupes, no vamos a hacer nada con el acosador porque tu hijo pudiera sacar grandes cosas de aquí. No, eso estaría mal, eso sería injusto. Pero sí nosotros debemos ayudar a entender el sufrimiento, a entender la soberanía de Dios dentro de ese sufrimiento. Y debemos tratar de alguna manera de hacer justicia, a acompañarla en la búsqueda de hacer justicia bíblicamente, que no es lo mismo que venganza. Utilizando los canales adecuados para trabajar con eso. Imagínate que el hijo de una persona, de una pareja, ya sea una persona que está casada con su familia, que hay cierta estabilidad, o que es una madre soltera, divorciada, viuda, o un padre que está educando a sus hijos. Hay problemas de acoso en el colegio. ¿Qué yo debo hacer? Bueno, yo pienso que lo que ya hemos planteado aquí son los pasos que uno tiene que tomar. En primer lugar es poder determinar si real y efectivamente hay acoso. En segundo lugar, nosotros poder identificar las partes que están involucradas, que habíamos mencionado anteriormente, que estaba el acosador, estaban los espectadores, que son parte del acoso. Nadie es inocente en una situación de esta naturaleza, a menos que no se oponga, y está la persona que está siendo acosada. Eso es un problema multifactorial, como decía Sigfrido, porque tú tienes que trabajar con la persona que está acosada en cómo él debe confrontar eso, cómo él debe enfrentar eso. Tienes que trabajar con la familia para cómo ellos pueden ayudarle a él. Y tienes que trabajar con las personas que están involucradas en el asunto, tomando las sanciones o los límites o la instrucción que sea necesaria para frenar ese asunto. Y hay situaciones y hay situaciones. Depende también la edad de los involucrados. O sea, pueden ser ya jóvenes de cierta edad, donde ellos pueden lidiar las cosas entre ellos mismos. Y por ahí arranca. Puede ser que no, puede ser que sean niños muy pequeños y donde aún las familias se conozcan y sean amigos. Hay casos donde ellos se reúnen y pueden tratar el caso y ayudarse mutuamente. Cuando no es así, pues ya entran otras instituciones, otros mecanismos que se pueden utilizar. Pero yo creo que tú usaste una palabra que para mí es importante y es no tienen por qué enfrentar esa situación solos. O sea, yo creo que aún el reconocer que yo necesito ayuda y saber a dónde buscar esa ayuda es algo importante. Pero tú dijiste algo que a mí me interesaba señalar, y es el hecho de que yo veo que muchas veces sucede con este tipo de problemas y con otros problemas, que nosotros los padres queremos resolverle el mundo a nuestros hijos. Y resolviéndole el mundo a nuestros hijos, los imposibilitamos de aprender cómo es que ellos deben enfrentarlo. Así que tú ves al padre que su hijo es acusado y él viene y se planta y dice, el próximo que le haga eso a mi hijo se la va a tener que ver conmigo. Yo he visto ese tipo de cosas que ha pasado aquí. Y tú dices, ok, hiciste eso, ¿sabes lo que tú lograste con eso? Que sea más acosado todavía. ¿Por qué? Porque van a decir, el niño tiene que venir su mamá / su papá a resolver el problema. ¿Y qué aprendió el muchacho en el interín? Nada.
Así que nosotros tenemos que empoderar a nuestros hijos en este tipo de problemas y en cualquier otro tipo de problema, a que ellos, conforme a la edad que tienen, puedan empezar a iniciar la solución y uno darle los principios bíblicos. Otra cosa que quería señalar, que ahorita se mencionó así de pasada, es el hecho de que nosotros estamos viendo cada vez más una generación de los padres son solteros. Más que casados, los tuyos, los míos y los nuestros, es madres solteras, padres solteros, y es prácticamente una epidemia que anteriormente, hace 15 años atrás, tú tenías 4 o 5 familias así, pero hoy en día tú tienes decenas de familias que tienen ese tipo de situaciones. Ese es el tipo de personas que tienen que recordar que nuestro Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Es decir, tú no estás solo, aún como padre, tú tienes a el Señor Jesucristo, tú tienes a Dios que te va a dar la sabiduría, el entendimiento y te va a proveer lo que tú necesitas para tú poder lidiar. Porque a veces las personas dicen, imagínese, yo estoy solo o yo estoy sola, ¿cómo puedo yo enfrentar esto? Bueno, Dios no nos manda ninguna cosa que nosotros no podamos manejar. Todo lo que Él manda a la vida de nosotros, soltero, casado, con hijos, sin hijos, todo lo que Él envía a nuestras vidas, Él lo hace sabiendo que no nos da más de lo que nosotros podemos manejar. Así que alguna instrucción, lección, Él quiere que nosotros saquemos de eso. Y nosotros no podemos sentirnos metidos en un pozo porque no tenemos a una compañera o a un compañero que no nos puede ayudar en este tipo de cosas. Sigfrido mencionaba ahorita el hecho de que tú tienes que tener un sistema, la escuela, la iglesia, la familia. Hay muchachos de esto, yo no he vivido esa experiencia, donde tú ves que tiene la ausencia de un padre. Uno lo ha tomado bajo las alas de uno para ser el padre de esos muchachos y poderle suplir lo que su papá, que no lo tiene en la casa, no le da. Y uno ha hecho ese tipo de situaciones conscientes de que él necesita una figura paterna y uno ha hecho ese tipo de trabajo. Y aun cuando tienen este tipo de situaciones, buscan a uno y uno les dice, ¿qué tú has hecho? O sea, trata de empujarlo por el camino de la solución que él tiene que tomar. Lester, en nuestro medio, nuestra sociedad está orientada hacia tratar de modificar la conducta. Y tú decías hace un rato que debemos tratar con el corazón de las personas. ¿Cómo ustedes tratan con el corazón de esos jóvenes para aminorar, tratar en sus vidas para que no sean abusadores o cómo reaccionar cuando son abusados? Wow. Y mira, te quedan 2 minutos para tú darnos esa respuesta. Pues si es tan poco tiempo, yo creo que él lo puede decir más fácil que yo. Ustedes sí son amables. Obviamente, instruir con la verdad, llevar a la verdad. Y la verdad, en ese sentido, debemos recordar 2 cosas. 1, la ley, que dice Dios, cuáles son los decretos de Dios, cuáles son los mandamientos de Dios. Y 2, recordar que ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. Ni siquiera queremos. Así que en ese sentido necesitamos el Evangelio. Así que siempre que estamos tratando con el acosado, el acosador o los testigos, necesitamos sacar toda la verdad. Y esa es la ley y la gracia, el Evangelio y los mandamientos. No es una cosa o la otra, necesitamos las 2 cosas. ¿Tú me puedes poner un ejemplo cuando un niño se ha estado burlando, por ejemplo, de un defecto físico de otro niño? ¿Cómo ustedes abordan eso a la luz del Evangelio? En el caso del que es el acosador, mi intención primero es darse cuenta de que él se reconozca pecador, que él diga he pecado. Y luego que él ha dicho eso, entonces él tiene el chance de el perdón, la restauración y la gracia. Porque hasta que él no diga pequé, no le toca gracia. Ok, pequé porque me burlé de un defecto físico de mi compañero que es creado a la imagen de Dios. Sí, ¿Ese es el punto? Básicamente eso. Hay veces que un estudiante lo puede ver. Y de nuevo, aquí hay un asunto de discernimiento. Porque alguien puede decir, pero yo le dije narizón. Y eso es tan grave como que dañé la imagen de Dios en él. Bueno, quizá no.
Por eso uno tiene que ver contextos, situaciones, qué tanto se ha repetido y tratar de lidiar con el corazón del muchacho. Y es más que decirles muchas cosas, es tratar de ayudarlo a él a pensar cuál es la situación de su corazón y qué había dentro de su corazón, qué movimientos hay en su corazón, que le ayuden a ver si él tiene que arrepentirse. Así como David, después de ser confrontado con Natán, y dijo, castiguen a ese abusador. Y Natán le dice, pero ese eres tú. Nosotros debemos tratar de ayudar a nuestros estudiantes a llegar a esos juicios de sí mismos. Eso no es fácil y eso muchas veces no se logra en la primera vez, ni en la primera sesión, ni siquiera el primer año. En el primer año escolar, tú dices. En el primer año escolar. Muchas veces es algo acumulativo. Entonces, debemos llevar la verdad. Y la otra cosa, la justicia. Si no hay castigo, no hay temor. Entonces, es verdad que nosotros no pretendemos cambiar el corazón simplemente porque tienen miedo de ser sancionados. Eso no va a cambiar la raíz del corazón. Pero nosotros sí vemos en las Escrituras que la vara hace reconsiderar al necio. Nosotros vemos en Romanos 13 el cómo las autoridades están para promover y hacer florecer al que hace lo bueno y castigar al que hace lo malo. Y si no hay esa espada, ese castigo para el mal, entonces lo que hace el mal es propagarse porque no hay temor. Sí. Entonces deben estar la verdad y la justicia. Mira el bullying que hicieron con el profeta Eliseo. Sí. Calvo. Y Dios lo castigó. Sí. Así es. Sí. El tiempo se nos ha terminado. Gracias, Cifrido. Gracias, Lester, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana.